Buenos días a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer a los organizadores, en especial a la doctora Lourdes Palacios, por la invitación. La plática está titulada Espectros combinados y funcionales multiplicativos. Este trabajo es el resultado de mis estudios doctorales bajo la dirección del doctor Anthony Bauchinski. La plática está estructurada de la siguiente manera. Primero vamos a tener preliminares en los cuales voy a presentar algunas definiciones y conceptos y notación que, que vamos a estar utilizando durante el transcurso de la plática. Después vamos a mostrar algunos ejemplos de espectros combinados, posteriormente propiedades algebraicas de estos espectros combinados y por último propiedades topológicas de los espectros combinados. Pues bueno, comenzamos entonces con los preliminares. La primera definición que quiero mostrar es la de álgebra topológica. Una álgebra topológica sobre un campo, en este caso los complejos, es una álgebra asociativa, la cual es un espacio vectorial topológico, en donde la multiplicación de anillo es un mapeo separadamente continuo. ¿Qué quiere decir? Que estas dos aplicaciones, esta de aquí y esta otra de acá, son aplicaciones continuas. Ah, una álgebra localmente convexa es una álgebra topológica, la cual es un espacio localmente convexo, y en este caso su topología puede ser dada por una familia de seminormas. Le llamamos P sub alfa con alfa en lambda, tal que para cada alfa en lambda existe un beta en lambda que satisfacen esta desigualdad para cada x y y en el álgebra. Dada un álgebra y un elemento en esa álgebra, ese elemento X es invertible si existe otro elemento Y, tal que cuando los multiplicamos de esta manera y de esta otra, nos regresan la identidad. El conjunto de todos los elementos invertibles lo vamos a denotar como G de A y tenemos ahora la definición de un álgebra de Wellbrook. Un álgebra de Wellbrook eh, es aquella en donde el conjunto de los elementos invertibles es abierto. A este tipo de álgebras se les conoce como coálgebras y donde el mapeo que manda a un elemento invertible en su inversa es continuo. Si satisface esas dos condiciones, entonces el álgebra es de Wellbrook. Si tenemos un álgebra y un elemento en esa álgebra, el espectro de ese elemento está dado por el siguiente conjunto. Son todos los lambdas complejos tales que estas diferencias x menos lambda e es no invertible. Eh, Dado un subconjunto de un álgebra, vamos a denotar como A de S la subálgebra más pequeña que contiene a S. ¿Qué quiere decir? Cualquier otra subálgebra que contenga a S tiene que contener a de S. Dada un álgebra y un subconjunto de esa álgebra, vamos a denotar de esta manera al ideal izquierdo generado en A por S y a este otro al ideal derecho generado en A por S. Ahora tenemos el concepto de conmutador. Dado un subconjunto de una álgebra, se va a denotar de esta manera y es el conjunto de todos los A por B menos B por A, tales que A y B pertenecen al subconjunto S. Otro concepto relacionado es el concepto del conmutante. Dado un subconjunto de un álgebra, vamos a denotar con S' al conjunto de todos los elementos B en A, tal que A por B es igual a B por A para cada A en S. Es decir, consta de todos los elementos en el álgebra grande que conmutan con todos y cada uno de los elementos del subconjunto. El biconmutante se define como
el conmutante de S' y lo denotamos como S'. Vamos a denotar como P sub n al conjunto de todos los polinomios en n indeterminadas no conmutativas, y cada elemento de ese conjunto está dado de esta forma, donde alfa i es un complejo y m sub i de x1 hasta xn son monomios en n indeterminadas no conmutativas. Ahora estamos en condiciones de mostrar algunos ejemplos de espectros combinados, pero me gustaría platicar un poco el contexto de cómo surgen estos espectros combinados. Em, los espectros combinados tienen sus inicios alrededor del año 1953 con los trabajos de Shillov, Wellbrook, Arens y Calderón. Todos estos trabajos se realizaron en álgebras de Banach, conmutativas y con unidad. En cada uno de ellos, los espectros son un subconjunto compacto de C a la n y son no vacíos. Más adelante, en los años 70, otro grupo de matemáticos se involucraron mucho en esta teoría de espectros combinados. Por mencionar algunos, está Lars Hormander, um, Bonsal, Duncan, Hart y Taylor. Estos últimos dos fueron los que hicieron que la teoría de espectros combinados se enriqueciera sumamente, pues por un lado Taylor propone un espectro el cual es adecuado para un cálculo funcional analítico. Por otro lado, Robin Hart estudia el espectro propuesto por Bonsall y Duncan, pero para el caso no conmutativo. De esta manera, él obtiene condiciones necesarias y suficientes bajo las cuales este espectro es no vacío, y a partir de ese momento los espectros combinados toman como dominio los subconjuntos finitos, tales que cada elemento conmuta en ese subconjunto. Bueno, el primero de los ejemplos que quiero mostrar es el espectro combinado puntual. Dado un espacio vectorial y una eneada de operadores, el espectro combinado puntual lo vamos a denotar de esta manera y está dado por este conjunto. Son las eneadas de números complejos, tales que existe un vector en el espacio vectorial distinto de cero que satisface esta igualdad para cada i desde 1 hasta n. El siguiente ejemplo es el espectro de efecto. Dado un espacio vectorial complejo y una eneada de operadores lineales en ese espacio vectorial, el espectro de efecto es denotado de esta forma y está dado por este conjunto. Son las eneadas de lambdas complejos, tales que satisfacen esta condición. El siguiente ejemplo básicamente son dos definiciones, es el espectro combinado izquierdo y el espectro combinado derecho. Al espectro combinado izquierdo lo vamos a denotar de esta manera y al espectro combinado derecho de esta otra manera. Y están dados por estos conjuntos. El espectro combinado izquierdo son las eneadas de lambdas complejos, tales que el ideal izquierdo generado por estas diferencias es un ideal propio. Y lo mismo tenemos para la versión derecha, solo que el ideal derecho generado por estas diferencias es propio. Muy bien. El espectro biconmutante, dado una álgebra y un subconjunto finito del álgebra, el espectro biconmutante izquierdo, también tenemos la versión derecha, lo vamos a denotar de esta forma y de esta otra respectivamente, y están dados por estos conjuntos. El espectro biconmutante izquierdo del subconjunto S es igual a las eneadas de números complejos, tales que el ideal izquierdo
generado en el álgebra biconmutante, generada por las diferencias A1 menos lambda 1 hasta n menos lambda n, es un ideal propio en el álgebra biconmutante. ¿Ok? Y lo mismo tenemos para el espectro biconmutante derecho, solo que vamos a tomar el caso del ideal derecho. Bueno, por último, quiero mostrar el espectro de Wellbrook, a veces conocido como espectro racional. Dada una eneada de elementos del álgebra, el espectro de Wellbrook lo vamos a denotar como sigma sub W y está dado por este conjunto. Son las eneadas de números complejos, tales que para cada polinomio en n indeterminadas no conmutativas se satisface esta pertenencia. Bueno, como podemos observar hasta el momento, hay distintas versiones o definiciones de espectros combinados. Todas y cada una de ellas, cuando se restringen al caso unipuntual, obtenemos el espectro que se definió en los preliminares. Una pregunta interesante es, ¿cuáles son las condiciones que debe de satisfacer una aplicación que va del álgebra en el campo de los complejos para que le podamos llamar espectro combinado? En 1979, Wiesław Jelásko se da la tarea de dar una axiomatización para poder dar respuesta a, a esta pregunta, básicamente. Y más adelante, Vladimir Milner y Andrei Soltysiak, por separado, dan sus versiones de axiomatización también. La idea de este trabajo es encontrar o dar una axiomatización, pero no para cualesquiera espectros, sino para aquellos que cada elemento de ese tipo de espectros se le pueda asociar un funcional multiplicativo. Los siguientes que voy a mostrar son propiedades de los espectros combinados que mostré anteriormente, las cuales nos dieron la guía para poder establecer las condiciones que deben de satisfacer este tipo de espectros. ¿Ok? Entonces, el primer resultado es el siguiente. Tenemos un teorema, sea X un espacio vectorial y una eneada de operadores lineales sobre un espacio vectorial. Si tenemos un operador que pertenece al álgebra generada por esta eneada de operadores y tenemos un elemento en el espectro puntual de esta eneada de operadores, entonces ese operador T va a satisfacer esta condición. Esto para algún P sub T polinomio de n indeterminadas no conmutativas. Además, el morfismo bar-phi, que va del álgebra generada por estos T vectores, n vectores, perdón, eh, dado de esta manera, es un funcional multiplicativo donde su kernel consiste de elementos no invertibles. Como corolario tenemos que el espectro puntual satisface la propiedad de mapeo espectral en una dirección. Es decir, para cada caupla de polinomios de n indeterminadas no conmutativas, se satisface esta pertenencia. El siguiente resultado es relacionado con el espectro izquierdo, el espectro combinado izquierdo, perdón. Dada una eneada de elementos del álgebra y un elemento del espectro combinado izquierdo de esta eneada, existe un funcional multiplicativo en el álgebra A de x1 hasta xn que satisface esta igualdad. ¿Ok? Además, vamos a tener que el kernel de ese funcional multiplicativo lo vamos a poder expresar como una intersección de un ideal máximo y del álgebra generada por esos elementos.
Como un corolario, tenemos que el espectro combinado izquierdo también satisface la propiedad de mapeo espectral en una dirección. El siguiente resultado es, dada una álgebra y una eneada de elementos del álgebra, entonces para cada elemento del espectro de Wellbrook de esa eneada, podemos asociarle un funcional multiplicativo bar-phi sobre el álgebra generada por esos elementos, en donde el kernel de ese funcional multiplicativo consiste de elementos no invertibles en el álgebra grande. ¿Ok? Como corolario también tenemos que el espectro de Wellbrook satisface la propiedad de mapeo espectral en una dirección. Ahora, bueno, como les mencionaba, gracias a estos resultados que pudimos observar para a esos espectros, eh, pudimos encontrar estas condiciones con las cuales nosotros garantizamos que un espectro combinado, le llamamos nosotros espectro combinado algebraico, si satisface estas tres condiciones, va a satisfacer las condiciones de los tres espectros mostrados anteriormente. Y bueno, la primera de ellas es, tomamos una eneada de elementos del campo complejo y esos pertenecen a este conjunto, entonces debe de satisfacer que cada lambda i pertenece al espectro de xi. Este espectro es el que presentamos en los preliminares, es el espectro unipuntual. Ahora, si tenemos y1 hasta yk en el álgebra y esos y1 hasta yk satisfacen que son un subconjunto del x1 hasta xn, estos que teníamos acá desde un principio, y además tenemos un elemento de este conjunto, entonces lambda i1 hasta lambda ik deben de pertenecer a este otro conjunto, donde y sub j es igual a x y sub j con j entre 1 y k y y sub j entre 1 y n. Y para cada polinomio de n variables no conmutativas y un elemento en este subconjunto tenemos una especie de eh, mapeo espectral en una dirección, aunque un poco más restrictiva. Ah, la primera condición es clara. La segunda lo que nos dice es, dado un conjunto, si tomamos un elemento en el espectro de ese conjunto y después tomamos un subconjunto de ese conjunto dado, las restricciones al conjunto chico deben de pertenecer al espectro de ese subconjunto, subconjunto más chico. Y el tercero, como les mencionaba, es una especie de propiedad de mapeo espectral en una dirección. Eh, el siguiente teorema nos dice, dada una álgebra y tau un espectro combinado algebraico, para cada x1 hasta xn en el álgebra y lambda 1 hasta lambda n en el espectro combinado algebraico, va a existir un funcional multiplicativo bar-phi sobre el álgebra generada por estos elementos, tal que satisface esta condición para cada i igual con 1 hasta n y su kernel consiste de elementos no invertibles en el álgebra grande. Dada una álgebra y una eneada de elementos del álgebra y tau un espectro combinado algebraico, vamos a denotar como m sub tau ds el espacio de todos los funcionales multiplicativos bar-phi sobre a ds, tales que bar-phi restringido al subconjunto pertenece al espectro combinado algebraico. Como corolario tenemos que si tenemos un espectro combinado algebraico sobre un álgebra A con dominio D, entonces para cada S en el dominio
se cumple que tau de S es igual a las restricciones con bar phi en m tau de S. ¿Ok? Ah, aquí lo interesante es, dado un espectro combinado algebraico, encontrar cuáles son esas condiciones que me caracterizan a estos funcionales multiplicativos. Y bueno, hasta este momento solo hemos hecho uso de las propiedades algebraicas, la estructura algebraica. Ahora vamos a montar una topología y vamos a ver qué nuevas propiedades obtenemos, aunque aclaro, no es cualquier topología, es una topología mm, adecuada. Y bueno, vamos a ver el siguiente resultado. Si tomamos una álgebra localmente convexa de Wellbrook y tau un espectro combinado algebraico y S un subconjunto finito de esa álgebra de Wellbrook, cada funcional multiplicativo en este conjunto es continuo en ADS. Por otro lado, también tenemos el siguiente resultado. El conjunto M sub tau de S va a ser cerrado en este producto. Recordemos que este producto es compacto con la topología producto. eh, pues cada uno de estos elementos es compacto. eh, y si este es cerrado en este espacio, entonces este es compacto aquí. ¿Ok? Luego, mm, dada una álgebra localmente convexa de Weber y un subconjunto finito de esa álgebra, entonces el espectro izquierdo de ese subconjunto es distinto del vacío si este subconjunto genera un ideal izquierdo en W propio. Como corolario tenemos lo siguiente. Eh, dada una álgebra de Weber localmente convexa y un subconjunto finito de esa álgebra, si este subconjunto genera un ideal izquierdo propio en W, entonces el espectro de Wellbrook es no vacío. Esto debido a que el espectro izquierdo está contenido en el espectro de Wellbrook. Mm, ahora tenemos algunos teoremas de extensión. Dado un subconjunto finito de un álgebra de Wellbrook y un elemento del espectro izquierdo de ese subconjunto, supongamos que existe otro conjunto que contiene a S y que está contenido en W, que además satisface que el conmutador de T está contenido en este espacio generado por este conjunto. Entonces va a existir una función o una aplicación que va del álgebra del subespacio T en C, tal que cuando lo restringimos a cada uno de los elementos de S, me regresa los lambdas is que conforman el elemento del espectro. Dada un álgebra de Wellbrook localmente convexa y dos subálgebras del álgebra de Wellbrook que satisfacen esta condición y esta otra, entonces cada funcional multiplicativo en la subálgebra chica se puede extender al álgebra grande siempre que el kernel del funcional genere un ideal propio en W. Un corolario importante de este resultado para el caso conmutativo es el siguiente. Si tenemos una álgebra localmente convexa de Wellbrook conmutativa y A contenido en W, una subálgebra de W, entonces cada funcional multiplicativo en A que satisfaga esto se puede extender a un funcional multiplicativo en el álgebra grande, ¿ok? En el total. Y bueno, estos son los resultados que quería mostrar el día de hoy. Eh, lo siguiente que les muestro es bibliografía que utilicé para llegar a estos resultados. Eh,
varios de los resultados que presenté el día de hoy se pueden ver en este artículo que tengo en colaboración con el doctor Anthony Barshinski del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana. Y bueno, los demás es bibliografía que me ayudó bastante. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco.